¿Qué hizo Franco por las lenguas de España? ¿Prohibió todas menos el castellano? ¿Por su culpa hoy se habla menos gallego o la ortografía del catalán es tan caótica? Hola, buenas tardes. Bueno, pues este vídeo va a ser un vídeo muy polémico, porque el tema ya de por sí es polémico. No podemos mencionar a Franco sin que a la gente le hierva la sangre, ya sea por uno u otro motivo. Como siempre, comentad lo que queráis. Todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, pero sed educados. O sea, no hagáis ataques personales ni insultéis, por favor. En este vídeo vamos a ver cómo trató la dictadura a las diferentes lenguas de España. Como la dictadura cambió bastante, el trato a las lenguas también fue cambiando. Vamos a ver muy brevemente qué fue el franquismo. Y vamos a terminar viendo los casos concretos del gallego, del vasco y del catalán. Eso sí, muy por encima, que como siempre no hay tiempo para todo. Y desde ya pido perdón por no hablar ni del aragonés ni del asturleonés. De estas dos lenguas voy a hablar en la newsletter de esta semana, así que si todavía no estáis registrados os dejo el link en la descripción. Recordad que la newsletter es gratis y que una vez se mande el correo no se va a volver a mandar nunca más. Y bueno, también tengo que decir que no voy a hablar ni de Navarra, ni de Valencia, ni de Baleares, solamente de Galicia, del País Vasco y de Cataluña. Así que lo siento por la gente de esas zonas y de otras zonas bilingües e incluso trilingües. Venga, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué fue el franquismo? Pues franquismo es el nombre con el que conocemos al gobierno que se instauró después de la Guerra Civil, una guerra que duró desde 1936 hasta 1939. En esta guerra se enfrentaron dos bandos, el bando republicano y el bando sublevado. Este bando antes se llamaba bando nacional, pero claro, como es una guerra civil, pues los dos bandos son igual de nacionales, así que por eso ahora se le llama bando sublevado, porque es el bando que se sublevó contra el gobierno que había cuando empezó la guerra, o sea, los republicanos. ¿Y quién ganó la guerra? Pues el bando sublevado, y su líder era Franco, que a partir de ese momento instauró un gobierno autoritario concentrado en su persona, en él mismo. Esa dictadura duró desde 1939 hasta 1975, o sea, 36 años de dictadura que cambiaron España para siempre. Pero el franquismo fue cambiando tanto dentro de España como en su relación con el resto del mundo. Cambió tantas veces como fue necesario para poder sobrevivir y mantener su poder. Esto significa que la dictadura del año 75 tenía cosas muy diferentes a la del año 39. Y esto, obviamente, afectaba a los idiomas que se hablaban en España. El régimen franquista fue durísimo con las lenguas de España. A partir de ahora, cuando diga lenguas de España, no entra el español, ¿vale? Que así lo hacemos más rápido. Ojo, esto llama muchísimo la atención si tenemos en cuenta que Franco era gallego. Pero es que parece que el dictador nunca tuvo un gran dominio del gallego. Hay que tener en cuenta que él venía de una familia de militares de una ciudad muy castellanizada para su época, Ferrol. Aunque sí que es verdad que en alguna ocasión utilizó un español muy mezclado con el gallego para hablar con Salazar, por ejemplo, que era el dictador de Portugal. O sea que él era gallego y no hablaba gallego. A ver, pues podría hablarlo, pero desde luego no tenía un C2 como yo. O sea que lo hablaría con dificultad. Ay, si Franco levantara la cabeza, le diría que practicara gallego en italki. Tampoco le habría venido mal practicar inglés. Country, religion, family. This is our aim and dream. ¡Viva España! Si estáis también en esta situación, lo único que tenéis que hacer es escribir la lengua que queréis aprender aquí. italki tiene profes cualificados y tutores de la comunidad, que suelen ofrecer clases más baratas y normalmente son perfectos para practicar la conversación. Yo hoy, por ejemplo, quiero un profe cualificado y quiero que hable también alemán y español por si hacemos alguna comparativa entre lenguas, que a mí me molan esas cosas. Aquí, por ejemplo, miro quién más me atraiga y yo elijo a David porque ya he tenido varias clases con él, de alemán también, por cierto. So what is the video going to be about today, Elena? Do you know Franco? Franco, yeah, I know Franco. So the video is going to be about Franco and what he did for the languages in Spain. I heard anyway, I'm not sure if this is true, I'm sure you can tell me more, that terms like sacacorchas, so combinations of verbs and nouns, came about during the reign of Franco because he was trying to eliminate non-Spanish language words from the language. Is that true or is that... Wow! Yeah, it's really interesting and I'm going to talk about that just after this lesson. En unos segundos os voy a decir si esto es verdad o no. Pero esto, por ejemplo, era un trocito de una clase. No hay precio fijo, depende del profesor, pero el mínimo son 5 euros. Pero es que yo además os traigo una oferta de 5 euros de descuento en vuestra primera clase si cogéis una clase de mínimo 10 euros. Si usáis mi link y el código Linguriosa2. Todo junto, Linguriosa2. Y recuerda que haciendo clic no solamente vas a aprender una lengua nueva, sino que también vas a apoyar el canal. Y vas a hacer posible que Dorotea tenga su dosis diaria de zanahorias. ¿Y tiene sentido lo de Franco? Pues mirad, haciendo una búsqueda rápida en el corpus del Diccionario Histórico de la Lengua Española, vemos que sacacorchos, por ejemplo, se usa desde
1889 con el sentido que tiene hoy. Palabras compuestas han existido siempre. Y quizás David se refiere a que durante la dictadura, durante la censura, pues se tradujeron muchas más palabras de las que se adaptaron. Es decir, que en vez de decir voleibol, pues se decía balón volea. Si buscamos esa palabra, por ejemplo, en el corpus histórico, vemos que está registrada desde 1975. O sea, cuando Franco ya olía un poquito a pino. Pero ojo, que esto de evitar extranjerismos no es algo únicamente de la censura. La RAE, la Fundeu son organismos prescriptivistas. O sea, simplificando, que te dicen cómo tienes que hablar. Y todavía hoy hacen esto. Bueno, la dictadura tenía un objetivo muy claro, y voy a citar lo que dijo el periodista Luis de Galinsoga, que fue el director del periódico de La Vanguardia de Barcelona durante más o menos 20 años. Pensar como Franco, sentir como Franco y hablar como Franco, que hablando en el idioma nacional ha impuesto su victoria. O sea, Franco quería crear una España en la que todo el mundo fuera franco. Pero no estoy diciendo que quería que todo el mundo fuera sincero, sino que fuera literalmente franco. Quería una España en la que no cupiera ninguna visión de España que fuera diferente a la suya, en la que solo existiera una forma de ver, sentir, imaginar y de pensar España. Bueno, esto lo representa súper bien este fragmento del periódico Arriba España, que como ya os imaginaréis era un medio simpatizante de la Falange. Para los que no lo sepáis, la Falange era un partido creado por Primo de Rivera a imagen y semejanza del partido de Mussolini, y algunos integrantes formaron después parte del gobierno franquista. Camarada, tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, su propaganda. Camarada, por Dios y por la patria. Esto obviamente incluía la lengua. Franco hablaba español, así que las réplicas de Franco, que todo español debía ser, tenía que hablar español. Por sorprendente que parezca, lo de los idiomas no estaba tan claro desde el principio ni en todos los sectores. Recordad que el franquismo fue una mezcla de un montón de ideologías diferentes. O sea, compartían que todas eran conservadoras, pero poco más. La Falange, cuando se conquistó Cataluña, tenía preparada propaganda, octavillas, panfletos, escritos en catalán. Algunos sectores del bando sublevado pensaban que las lenguas de España eran algo que podía usarse para fomentar el espíritu patrio, pero al final acabó imponiéndose la visión de Franco, que era la más centralista en este sentido. Y es que Primo de Rivera, recordad, el fundador de la Falange, había dicho esto. Pero habrá que repetirlo siempre: una nación no es una lengua, ni una raza, ni un territorio. Hasta aquí parece bastante abierto. Es una unidad de destino en lo universal. Esto ya que cada uno lo interprete como quiera, porque ya sabéis que la nación es un tema siempre subjetivo. En principio parece que los falangistas no tenían nada en contra de las lenguas de España. La Falange sigue existiendo, y podéis ver que no creen en la prohibición, pero a favor, pues es como mínimo cuestionable. Vale, este señor es Ramiro de Ledesma, uno de los principales teóricos del fascismo, y dijo que la nación española se fundamentaba en la cultura y en el catolicismo, no en la raza ni en la lengua. Curiosamente, esta forma de nacionalismo español fomentaba de alguna forma la cultura de cada región, pero las metía todas bajo el paraguas de la españolidad. Pero bueno, a ver, que me lío. Hemos dicho que algunos sectores comentaban que las lenguas de España eran algo de lo que estar orgullosos. Pero no podéis verlo como ahora, o sea, como lenguas plenamente legales, sino como algo folclórico que no supusiera un problema para el Estado. La verdad es que no podemos saber qué hubiera pasado con las lenguas de España si esta visión hubiera triunfado. O sea, ¿habrían sido oficiales? ¿Habrían sido no oficiales, pero estarían protegidas? ¿Simplemente no habrían sido perseguidas o habría habido una mayor tolerancia? Pues no lo sabemos. El caso es que las políticas lingüísticas comenzaron con la prohibición en las instituciones de cualquier lengua que no fuera el español. O sea, en los documentos oficiales de cualquier administración no podía usarse ninguna lengua que no fuera el español. Estamos hablando del ayuntamiento, de diputaciones, de servicios sociales, de juzgados. Pero bueno, no solo aquí. También se prohibieron las otras lenguas en rótulos, en nombres de calles, en nombres de localidades, en anuncios, en las misas, y lo más importante de todo, quedaban prohibidas las lenguas de España en la educación. Vamos, que todavía mucha gente recuerda cómo los profesores pegaban a los niños con una regla o con una vara cuando hablaban una lengua que no era el castellano. Bueno, y también se podía multar su uso en público e incluso en privado. Pero alrededor de los años 50, como veremos más adelante, la situación se suavizó bastante. Tenéis que pensar que todo esto no eran solo prohibiciones, también había mucha propaganda. Imaginaos por todas partes de España carteles enormes y camiones con frases como: no ladres, habla la lengua del imperio. Si eres español, habla español, habla en cristiano. Sea un caballero, habla en castellano. ¡Wow! Pero es que ni siquiera rima. Esta situación fue similar en cualquier zona bilingüe, y no solamente en territorios en los que se hablaba catalán valenciano, vasco o gallego, sino que también se hablaba en zonas en las que se hablaba astur-leonés, aragonés u occitano. O sea que no se libró ninguna zona bilingüe. Eso es. O sea, en los primeros
primeros años la dictadura fue implacable. Durante sus primeros años, luego ya no. Pues sí, luego se fue suavizando. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, Franco se dio cuenta de que el fascismo ya no molaba. Y como él quería molar, pues cambió su gobierno de uno próximo al fascismo a uno donde la Iglesia tuviera más peso que el gobierno fascista, que era, recordad, la Falange. Inciso, Franco no es que tuviera una ideología política súper marcada. O sea, era un poco como el típico tío o padre que tenemos todos. Las cosas tenían que ser como siempre habían sido. ¿Por qué? Pues porque siempre habían sido así. O sea, justificar la tradición solamente por ser tradicional. Tenía claro que todo tenía que ser súper tradicional, súper nacionalista y que cualquier opinión contraria tenía que desaparecer. Y dentro de estos principios pues podía variar. Hoy soy un poco tirando a fascista, mañana no y prefiero a la Iglesia, pasado mañana prefiero un gobierno de tecnócratas, o sea, de súper especialistas en alguna materia. Así que Franco sacó algunas leyes para ponerle una fachada democrática a su gobierno y listo. Así la represión disminuyó un poco. Y esto también afectó a las lenguas del país, que se fueron tolerando cada vez más. Así que vamos a ver qué pasó concretamente en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia. Empezamos con el catalán valenciano. La actividad editorial en Cataluña empezó antes que en otras regiones de España. Allí, ya en la clandestinidad, en 1941 se publicó el libro de poesías Lo Gaité del Llobregat. En este momento hacía 100 años de su primera publicación y este libro es bastante simbólico. Se considera que con él empezó la Renaixença, que resumiendo mucho es un movimiento cultural del siglo XIX que recuperó el catalán como lengua de cultura. Entre el 43 y el 48 se volvieron a publicar 3 revistas poéticas en la clandestinidad, cada una con una tirada solo de entre 100 y 150 ejemplares. Luego, en los años 42 y 43 volvieron muchos exiliados, entre ellos muchos literatos, escritores, traductores. Así que en el 48 ya tenemos la traducción de la Odisea al catalán, pero ya dentro de la legalidad. Luego, el Institut d'Estudis Catalans, que es una gran institución dedicada al conocimiento en general, publicó su primer libro de época dictatorial en el año 1947. Ojo, que incluso un año antes, en 1946, se autorizó el teatro en catalán. También se permitió la edición de libros, pero estaba limitado a libros de folclore o clásicos. Y bueno, algo súper importante es que en 1949 se publicó el Diccionari Català-Valencià-Balear de Francesc de Borja. Este señor es Giuseppe Grilli. Es el presidente de la Asociació Italiana d'Estudis Catalans. También es el director de la Cátedra de Lengua y Literatura de la Universidad de Nápoles y Premio Internacional Catalonia del Institut d'Estudis Catalans del 2013. O sea que sabe bastante del tema. Y este señor dijo, y cito: paradójicamente, la literatura catalana vivió su esplendor durante el franquismo. Así que ya hemos visto que durante los años 50 el régimen franquista abrió un poco la mano con las lenguas de España. Y el catalán valenciano, concretamente en Cataluña, fue el idioma que más actividad tuvo. Incluso en esta época ya había cursos de aprendizaje de catalán ofrecidos por las instituciones públicas. Pensad en la música, por ejemplo. Hay muchos autores famosos de esta época y también aparece la Nova Cançó, que no sé si os sonará, pero fue un movimiento de música folclórica y de protesta que se hizo súper popular. Y bueno, también tenemos a Joan Manuel Serrat, un cantautor muy famoso en España. Ojo, cantó en catalán en televisión española en el año 1968. ¡Wow! Cantar en catalán en televisión española. Pues no os confundáis, porque aunque no lo parezca, esa tolerancia estaba muy limitada. Pero entonces, ¿eso de que la ortografía catalana sea una locura es porque se prohibió? Pues la verdad es que no sé dónde habrás escuchado eso. Pero el catalán valenciano se ha escrito desde la Edad Media y sus reglas ortográficas actuales son de 1913. En 1930 se generalizaron en Cataluña y en 1932 en Valencia, en las llamadas normas de Castellón. O sea, todo antes del franquismo. Pero además, ¿qué significa que sean una locura? O sea, ¿tú has visto cómo se escribe el francés o el inglés? Venga, vamos a ver qué pasó con el gallego. Pues en una época muy temprana, en 1947, se escribió la primera obra relevante en poesía en gallego, Cómaros Verdes, de Aquilino Iglesia Alvariño. Pero la verdad es que fueron publicaciones de corto alcance. Luego, en 1951, sí que hubo una publicación más importante. El primer libro en gallego de la editorial Galaxia, que todavía existe y tiene un valor simbólico enorme en la historia del gallego. El libro fue Antífona da Cantiga. Luego, durante la década de los 50, se publicaron obras de Ricardo Carvalho Calero, de Álvaro Cunqueiro, de Eduardo Blanco Amor o de Ángel Fole. Y después, en la década de los 60, la censura se suavizó, lo que permitió que se produjeran más libros. Se empezó a celebrar el Día das Letras Galegas, surgieron nuevas editoriales y asociaciones culturales que defendían la lengua, como O Facho o Galo, y en 1965 se
se creó la Cátedra de Lengua y Literaturas Gallegas en las universidades gallegas. Y algunos años después surgió el Instituto da Língua Galega, que todavía hoy sigue activo. ¿Y es verdad que se habla menos gallego en las ciudades por culpa de Franco? Pues sí y no. O sea, el gallego perdió muchos hablantes durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. El franquismo desde luego que no ayudó a revitalizar la lengua, todo lo contrario. Pero también es verdad que el número de hablantes ya venía bajando desde hacía siglos. O sea, no es directamente culpa del franquismo, pero desde luego el franquismo ayudó a que perdiera hablantes. ¿Y el euskera? Pues vamos a ver qué pasa con el euskera. Ya en 1937, o sea, antes de que terminara la guerra, en San Sebastián se prohibió el uso de cualquier lengua que no fuera el castellano. Se denunciará a todo aquel que infrinja lo dispuesto sobre la prohibición de hablar idiomas y dialectos diferentes del castellano. Me gustaría hablar con el que tuvo la idea de poner esta frase y preguntarle cuál es la diferencia entre lengua y dialecto, porque seguro que sería divertidísimo. Bueno, el caso es que el euskera no empezó a revitalizar hasta 1948, gracias a la revista Egan, porque a partir de los años 50 se convertirá en una revista monolingüe en lengua vasca. También en los años 50 se volvieron a abrir las ikastolas, que son escuelas donde se usa como lengua de comunicación el euskera, y así se aseguran de que los niños la aprendan bien y la usen. Las ikastolas al principio eran academias privadas o centros tutelados por la Iglesia. La primera abrió en 1954 en San Sebastián y la segunda en Bilbao en 1957. Pero igual que pasó con el gallego y con el catalán valenciano, los años de revitalización fueron los años 60. Durante toda esta década se abrieron ikastolas en todas las provincias del País Vasco y llegaron a contar con 12.000 alumnos. Al mismo tiempo surgieron revistas como Zeruko Argia, Anaitasuna, Agur, Goizargi. También se abrieron escuelas de alfabetización para adultos, las llamadas Gau Eskolak, o sea, escuelas nocturnas. Y luego también se desarrolló mucho el mundo editorial durante los años 60. Por ejemplo, en 1965 se creó la Feria del Libro y el Disco Vascos. Ojo, que no es la Feria del Libro de Madrid, ¿eh? Es una feria que se llama así, la Feria del Libro y el Disco Vascos. Y va lógicamente de vender libros y discos en vasco. Y bueno, pues esto obviamente fue un gran apoyo para el sector. También se hicieron algunos cortometrajes en euskera, pero sí que es verdad que para películas largas todavía había mucha censura. O sea, cortos sí, pero pelis largas todavía no tanto. Y ahora otra cosa súper importante, volvemos unos años atrás en nuestra crono, al año 1956, porque en este momento se revitalizó la actividad de la Academia de la Lengua Vasca. Y súper importante también, en 1968 se aprobó un estándar unificado para la lengua, que es el que tenemos hoy en día todavía, el euskera batua. ¿Y qué pasó con otras lenguas? Pues la verdad es que los franquistas pasaron olímpicamente del asturleonés, del aragonés y del occitano. Eran lenguas con muy pocos hablantes, con un prestigio social nulo y sin ningún proyecto político detrás. En esa época, de hecho, todavía se pensaba eso de esto no es una lengua, es un dialecto. Bueno, como si no fuera a tener un montón de comentarios en este vídeo que van a decir eso. En el tema de las lenguas, por desgracia, la sociedad no ha cambiado tanto. Como ya he dicho antes, os cuento más sobre estas dos lenguas en la newsletter de esta semana. Os podéis registrar gratis con el link que os dejo en la descripción. Tampoco os contaré muchísimo, porque no hay muchísimo, pero bueno, algo ampliaremos. Y ya para terminar, vamos a los últimos años del franquismo. En el año 1970 estamos ya en la recta final de la dictadura. Recordad que termina en 1975. Bueno, pues en el año 1970 se publica una nueva ley de educación general. En esta nueva ley se permite el uso de las lenguas nativas, como se llamaban en esta ley, en la educación. Sí que es verdad que al principio estaban limitadas, pero en 1975, firmado a puño y letra por Franco, se podían usar las demás lenguas a cualquier nivel de la educación. Eso sí, que no fuera bachillerato, así que a cualquier nivel tampoco, Paco. Pero bueno, no solo eso, también se autorizaba su extensión a muchos otros sectores de la vida pública. ¿Estaba el franquismo abriéndose a la utilización de las lenguas de España en la radio, en la televisión, en los organismos oficiales? Pues nunca lo sabremos porque pocos meses después murió Franco y con ello llegó lo que vino después, la transición. Hay quien dice que esta ley fue una concesión de un régimen que ya se estaba muriendo, que a Franco le daba igual porque ya le quedaba poco. Pero también quizás estábamos viendo un cambio de mentalidad. ¿Y por qué digo esto tan importante? Pues porque este mismo Franco anciano, igual que firmó esta ley, también firmó algunos meses después sus últimas penas de muerte, enfrentándose a la opinión pública global. Ojo, una opinión pública que estaba en contra. Hubo gente hasta de Estocolmo diciendo que qué barbaridad era eso. De hecho, que firmar esas penas de muerte hizo que algunos países retiraran a sus embajadores. Además, la idea de Franco siempre fue crear un régimen y un concepto de España que le sobreviviera. Recordad que él mismo nombró a su sucesor, Juan Carlos I. Así que sí, a mí personalmente no me parece un signo de debilidad de Franco, que siguió igual
igual de desafiante hasta su último día, sino que me parece más bien un cambio de mentalidad, con respecto a las lenguas al menos. Vale, pero entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues el franquismo es una época de la historia de España fundamental para entender lo que es el país actualmente. Por desgracia, la dictadura está muy manipulada porque sigue muy viva hoy en día en la memoria colectiva, y es un tema recurrente en la actividad política del país. Lo mejor que podemos hacer para entender lo que pasó y aprender es leer sobre ella. Pero no cualquier cosa. No hagáis caso a los tertulianos de la tele que lo saben todo. No hagáis caso a los políticos. No hagáis caso a vuestro cuñado ni a los compañeros de trabajo. Si queréis aprender sobre historia, leed a los historiadores, que son los que saben sobre el tema. Yo sé que leer ensayos históricos puede ser denso, pero también es lo que más nos va a acercar a lo que pasó de verdad. La historia es una ciencia social, o sea, no se hace ni con sensaciones, ni con gustos, ni con ideología. Se hace interpretando datos, como cualquier otra ciencia, y mediante un proceso deductivo. Claro que un historiador tendrá un punto de vista y otro, pues tendrá otro. Pero es que los dos pueden enfocarse en cosas diferentes y tener razón. Esto también pasa en la física, por ejemplo, y no significa que lo que digan no sea verdad o no sea objetivo. La historia no está escrita, la historia está escribiéndose constantemente, porque cada vez sabemos más y cada vez hay que repasar lo que pensábamos que sabíamos. Y ya sé que ahora va a venir alguien en comentarios a decirme, ya, no hagáis caso a este ni a este, hacedme caso a mí con mi discurso progre. Pues no me hagáis caso, no me creáis. Os animo a que reviséis toda la bibliografía que os dejo siempre en las descripciones de mis vídeos. Y si no os convence, buscad otras fuentes, que además del franquismo hay un montón, y sacad vuestras propias conclusiones y luego me lo comentáis. Jurassic Park, quien inventó la ñ o porque se dice vos. Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quien es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!